Una gimnasta de 15 años sonriendo sobre el podio. Una sala de yoga a 40 grados. Un vestidor lleno de millonarios de la NFL. ¿Qué tienen en común? Que los tres estuvieron dentro de un culto, sin saberlo nunca. No con túnicas, no con símbolos secretos, sino con una bata de médico, unas mallas de yoga y un contrato de negocio. Hoy vamos a hablar de las sectas que se metieron en el deporte y en la obsesión por el cuerpo perfecto. De los grupos de control que cazaron atletas prometiéndoles la gloria y cobrándoles el alma. Y no son los Illuminati. La verdad es mucho más rara y mucho más oscura. Empecemos por lo que seguramente ya viste. Esos videos donde un futbolista hace un triángulo con las manos, o una estrella se tapa un ojo, y una voz grave te asegura: los Illuminati controlan el deporte. Vamos a enterrar eso rápido, con datos. Los Illuminati de verdad existieron. Una sociedad de intelectuales fundada en Baviera, en 1776. Y duraron poquísimo. El gobierno los prohibió y los disolvió esa misma década. Nunca tuvieron un ojo mágico, ni señas secretas. Los gestos de los atletas son logos de marca, festejos o saludos a su barrio. No existe un solo caso documentado de una sociedad secreta amañando partidos por ritual. Pero aquí está el Ciro. Que los Illuminati sean un cuento no significa que no haya cultos reales metidos en este mundo. Los hay, solo que no llevan túnicas, llevan bata, mallas y contratos. Y lo que le hicieron a sus víctimas no es teoría. Está en expedientes judiciales, con condenas y con cifras. Empecemos por el peor de todos, Estados Unidos, el equipo de gimnasia femenina más ganador del planeta. Detrás de cada medalla de oro había un lugar, el Rancho Karolyi, un rancho perdido en medio de un bosque nacional, sin señal de celular y con una regla que lo cambia todo. Los padres, prohibidos, no podían entrar a ver a sus hijas. Adentro, niñas de 12 y 13 años vivían bajo una cultura de terror, casi sin comer, humilladas por su cuerpo, obligadas a entrenar con los huesos rotos. El lema no escrito era uno solo: ganar al costo que sea. Y quiero que te detengas a pensarlo: un lugar aislado del mundo, sin los padres, con una autoridad absoluta y una promesa de gloria olímpica. Eso no es solamente un campo de entrenamiento, es el terreno perfecto para un depredador. Y el depredador llegó. Se llamaba Larry Nassar, el médico del equipo nacional. Durante casi 20 años abusó de cientos de gimnastas, disfrazando el abuso de tratamiento médico. A él, y solo a él, se le permitía entrar de noche, a solas, a los dormitorios de las niñas. Cuando por fin se destapó, el número era imposible de digerir. Acusado de agredir a más de 260 mujeres y niñas, una tras otra, 156 sobrevivientes subieron al estrado a leerle su declaración a la cara. Entre ellas, las estrellas más grandes del deporte mundial: Ali Raisman, Michaela Maroney y la mismísima Simone Biles. La primera en atreverse tuvo nombre y apellido: Rachel Den Hollander. En 2016, siendo casi una desconocida, fue la primera en denunciarlo en público, dando la cara, con todo en contra. A partir de ella, primero decenas y luego cientos se atrevieron a hablar. La prensa la llamó el ejército de las sobrevivientes. Pero lo más oscuro de esta historia no fue Nassar. Fue el silencio que lo protegió durante décadas. Cuando la Federación de Gimnasia se enteró, ¿sabes qué hizo? Su presidente ordenó retirar del rancho los expedientes con el nombre de Nassar, justo antes de que la policía volviera con una orden de cateo. Esos documentos nunca aparecieron, y el FBI recibió las primeras denuncias formales en julio de 2015. Y no hizo nada, durante 14 meses. 14 meses en los que Nassar siguió abusando de más niñas. Un informe oficial del propio gobierno lo confirmó después, negro sobre blanco.
Los agentes mintieron, no registraron las pruebas, y uno de ellos hasta andaba buscando un empleo en el Comité Olímpico. Simplemente miraron a otro lado. Al final, Larry Nassar fue condenado a más de 170 años de prisión. Va a morir en la cárcel. Y las instituciones que lo encubrieron tuvieron que pagar a las víctimas más de $500 millones. Pero ninguna cifra devuelve lo que ese rancho, con sus puertas cerradas por dentro, les arrancó. Y déjame hacer una pausa aquí, porque esta parte siempre me deja pensando en lo mismo. Todas estas víctimas callaron durante años, por miedo a que no les creyeran, por miedo a perder su carrera, su sueño, todo. Si alguna vez tú fuiste esa persona que se atrevió a hablar cuando nadie más lo hacía, cuéntamelo en los comentarios. Porque como vas a ver en cada uno de estos casos, todo este horror siempre termina cayendo, gracias a una sola voz que rompe el silencio. Pero no todos los cultos te destrozan el cuerpo. Algunos simplemente te vacían la cartera. Te presento a Advocar. Por fuera, una empresa de suplementos y bebidas energéticas para deportistas. Por dentro, según el gobierno de Estados Unidos, un esquema piramidal ilegal. Sus reuniones tenían el fervor de un culto. Gente gritando, llorando, con el entusiasmo ciego de los recién convertidos. ¿Y cuál era el anzuelo perfecto? Los atletas. Decenas de estrellas de la NFL pusieron la cara, encabezadas por una de las más queridas, el mariscal de campo Drew Brees. Vendían un sueño irresistible. Únete, recluta a más gente y alcanza la libertad financiera. La realidad era exactamente la contraria. Cuando la Comisión Federal de Comercio abrió los libros, encontró el dato que lo delata todo. Más del 70% de los distribuidores ganó $0. 0. Y otro buen porcentaje ganó apenas unos centavos, mientras la punta de la pirámide se llevaba casi todo. Así funciona la trampa. Los de arriba ganan reclutando a los de abajo, que reclutan a los de más abajo, hasta que toda la estructura se desploma sobre los últimos en llegar. Y detrás de ese 70% hay gente real. Familias que hipotecaron su casa para comprar cajas y cajas de producto que nunca vendieron. Personas que arrastraron a sus amigos convencidas de que estaban a un solo reclutamiento de la libertad, y que terminaron con el garaje lleno de batidos y con deudas. En 2019, la empresa tuvo que pagar $150 millones, y su director fue vetado de por vida del negocio de las pirámides. Y una aclaración importante: los atletas nunca fueron acusados de nada. Ellos no eran los villanos, eran, sin saberlo, la carnada. Y Advocar no fue un caso aislado. El mismo modelo, pero a escala planetaria, tiene un nombre que seguramente conoces: Herbalife. Patrocinó equipos de fútbol enteros y a estrellas como Cristiano Ronaldo, para darle al negocio una cara de salud y de éxito. En 2016, esa misma Comisión Federal de Comercio la obligó a pagar $200 millones y a cambiar por completo su forma de operar, tras acusarla de engañar a la gente sobre cuánto dinero podía ganar de verdad. Y la regla, en todos estos casos, es siempre la misma. Cuando te prometen que la fortuna está en reclutar y no en vender, echa a correr. Y luego están los cultos que nacen en el lugar más inesperado: el gimnasio y el estudio de yoga. Bikram Chaudhuri inventó el yoga caliente, 26 posturas en una sala a 40 grados. Con eso levantó un imperio mundial de franquicias, se llenó de autos de lujo y montó campamentos de formación donde, según sus propios alumnos, reinaban la humillación y el control total. En esos campamentos, cuentan los que estuvieron, se dormía apenas unas horas, se veían películas hasta el amanecer y se aguantaban horas de gritos, todo mientras lo veneraban a él como a un semidios. El clásico gurú, con su culto girando a su alrededor. Hasta que llegaron las denuncias. Varias mujeres lo acusaron de violación y de acoso. Y aquí tenemos que ser rigurosos, porque es importante. En lo penal, la fiscalía revisó el caso y decidió no imputarlo por falta de pruebas. No hay condena criminal. Pero en lo civil, un jurado sí falló en su contra. Le ordenó pagar alrededor de $7 millones a su exabogada
por acoso y represalias. ¿Y qué hizo Bikram? En 2017, en lugar de pagar, huyó de Estados Unidos con una orden de arresto encima. Hoy sigue dando cursos en el extranjero, tan tranquilo. Y no fue el único. Yogi Bhajan construyó otro imperio gigante, el del yoga Kundalini, con marcas que hoy encuentras hasta en el supermercado. Pero controlaba a sus seguidores de una forma total. Decidía con quién se casaban, cuándo tenían hijos, qué estudiaban. Años después de su muerte, un informe independiente entrevistó a casi 300 personas y concluyó que era más probable que hubiera cometido abusos sexuales y de todo tipo. Pero él ya había muerto, en 2004. Nunca hubo juicio. El imperio siguió intacto. Y ninguna historia sobre cultos que cazan estrellas estaría completa sin la más profesional de todas, la cienciología. Desde 1955, su fundador dio una orden explícita y escalofriante: salir a cazar celebridades, con nombre y apellido, como si fueran presas con recompensa. Para eso montaron centros dedicados exclusivamente a mimarlas y reclutarlas. Su trofeo más famoso, hasta el día de hoy, Tom Cruise. Y aquí va una historia que hay que contar con pinzas, porque viene de un solo exdirectivo de alto rango, y la iglesia la niega por completo. Según sus memorias, la cienciología llegó a construir una cancha de fútbol profesional en su base secreta, con jardinero de tiempo completo, solo para que Tom Cruise pudiera invitar a jugar a su amigo, la estrella más grande del planeta, David Beckham. La visita, cuentan, jamás ocurrió, pero verdad o no, la anécdota dice muchísimo. Para ellos, hasta el futbolista más famoso del mundo era una presa que valía la pena cazar. Y por si crees que todo esto es historia vieja, cosas que pasaban antes y ya no, déjame traerte al presente. Existía una empresa llamada One Taste, que vendía bienestar y meditación, envuelta en el lenguaje de la superación y el cuerpo. Por dentro, la fiscalía la describió como una máquina de control. A sus miembros los ataban con deudas, los vigilaban, los privaban del sueño y los empujaban a trabajar sin cobrar. En junio de 2025, hace nada, un jurado federal declaró culpable a su fundadora, Nicole Dayton, de conspiración para trabajo forzado. La condena, 9 años de prisión. Esto no es un cuento de los años 70. Sigue pasando, ahora mismo, con otras caras y otras palabras. Y ahora detente y míralos a todos juntos. Un rancho de gimnasia olímpica, un estudio de yoga, un vestidor de la NFL, una base secreta en Hollywood, una empresa de bienestar. Parecen mundos completamente distintos, pero por dentro son exactamente el mismo esqueleto. Siempre hay una figura carismática con un método secreto. El médico que sí sabe curarte, el gurú que te ilumina, el coach que te lleva al oro. Siempre hay una promesa de grandeza, la medalla, la libertad financiera, el cuerpo perfecto, la paz interior. Siempre hay aislamiento y control, una puerta que se cierra por dentro, un mundo exterior que se apaga poco a poco. Siempre hay devoción ciega hacia el líder. Y siempre hay silencio, contratos de confidencialidad, chantajes y federaciones enteras, o hasta el FBI mirando hacia otro lado. Y todos, sin excepción, se derrumban de la misma manera, por una sola persona, una gimnasta, una exabogada, un exmiembro, alguien que un día deja de tener miedo y habla, y entonces cae el dominó. Y quizá lo más incómodo de todo es esto: ninguna de estas víctimas era tonta, ni débil, ni ingenua. Eran atletas de élite, empresarios, gente disciplinada y ganadora. Porque los cultos no cazan a los tontos, cazan a los que quieren ser los mejores, a los que tienen un sueño tan grande que están dispuestos a entregarlo todo con tal de alcanzarlo. Y justo ahí, en esa ambición hermosa, es donde el depredador se sienta a esperar. Porque esa es la verdadera lección de todo esto. No hacían falta los Illuminati, no hacía falta ninguna sociedad secreta, con símbolos raros, ni rituales.
Bastó con un hombre que tenía una promesa, una puerta que se cerraba por dentro, y un montón de gente demasiado asustada para hablar. En este canal seguimos destapando lo que se esconde detrás del brillo, detrás de las medallas, detrás de los gurús, detrás de todo lo que te venden como perfecto. Si quieres seguir viendo lo que casi nadie se atreve a contar, suscríbete, porque detrás de la superficie